Hola, buen día. Soy Carolina Bolívar del grupo 16 de Arte, Estética y Política y quiero compartir con ustedes el estudio de caso de Tolopozungo, el BOC como arma activista. Quiero empezar citando al filósofo Paul B. Preciado, quien habla de las prácticas artísticas y políticas performativas donde estas prácticas no se encuentran como un lugar propio del cuerpo, sino que estas están en una constante transformación de los límites entre el espacio privado y el público. El performance se transforma en la creación de un espacio político. Y es aquí donde quiero poner el caso de Tolopozungo, que traduce las siglas Todos los policías son una gonorrea. Este colectivo nace en el 2019 y bueno, nace en Colombia, se denominan como un movimiento transmarica. Este colectivo hace un llamado a través de la puesta en escena en el que hacen una acción performática en el espacio público como denuncia frente a la violencia policial, frente a las violencias que ejerce el Estado hacia la sociedad que se manifiesta y que se activa en cuanto a las inconformidades que existen en las minorías. Como es sabido, durante el 2019 y el 2021, que fue este momento también coyuntural durante la pandemia, hubo una serie de manifestaciones donde se evidenciaron precisamente estas violencias que ejerció la institución de la Policía Nacional sobre los manifestantes. Esta fue una razón suficiente, de suficiente poder, para que Tolopozungo, este colectivo, tomara aún más fuerza en cuanto a sus voces y en cuanto a la manifestación del arte en el Vogue, en la danza, para poner en evidencia las problemáticas que se han venido presentando durante no solo las manifestaciones del paro nacional, sino mucho más atrás, de precisamente la policía, donde aprovecha su poder para agredir y violentar a quien se manifiesta. ¿Quiénes hacen parte de este colectivo y de este movimiento? Aquí es donde se juntan dos colectivos muy importantes de la escena colombiana, que son las Tupamaras y la Red Comunitaria Trans. House of Tupamaras son un colectivo interdisciplinario que está ligado a la comunidad LGBTIQ+. Ellas se dedican a la práctica del ballroom, donde generan espacios de encuentro, espacios seguros, en donde la pista de baile es el espacio de exploración libre de los cuerpos y del género. Las Tupamaras exploran la vida nocturna que ofrece la fiesta y el baile como un encuentro cultural y de intercambio de conocimiento de diferentes identidades, que son precisamente la representación de lo que es la escena ballroom. Ellas tienen una frase que usan siempre, que somos una guerrilla marica, nuestro manifiesto es el baile.
La red comunitaria trans es un centro de pensares que surge como iniciativa de mujeres trans trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe en Bogotá. Ellas hacen una apropiación de las prácticas artísticas y lo transforman y lo desarrollan como una práctica colectiva donde hacen una denuncia política y social de lo que sufre precisamente esta comunidad. Tanto las Tupamaras como la red comunitaria trans se unen en una manifestación de las artes vivas, en una inconformidad que existe y que siempre ha existido sobre la violencia policial. Así que ellas, a través precisamente de las artes vivas, transgreden esas normas establecidas mediante la manifestación del arte en cuanto a la escénica, en cuanto al teatro, la música, la danza, pero pues aquí se centran más que todo en la danza, en el boogie y las narrativas poéticas para expresar precisamente esas inconformidades y para hacer y comunicar a la sociedad cuáles son las problemáticas de la comunidad. Para hablar de el arte y la política de Tolopuzungo, es importante tener el conocimiento de lo que es también la escena ballroom para entender cuál es la importancia de este espacio, de cómo se generó este espacio como una actividad también de expresarse en lo político. Entonces, precisamente el ballroom tomó fuerza en los años 80, donde se reunían las drag queens afroamericanas y las latinas, donde hacían batallas de danza. Entonces, en estas batallas de danza hacían encuentros de diferentes casas, de diferentes colectivos, por decirlo así, y allí en estas batallas donde estaba pues la pasarela, la pluma, el baile, la noche, la fiesta, se apropiaban precisamente de estos espacios de celebración para mostrar la plasticidad de sus cuerpos como un arma de liberación. Entonces allí visibilizan las luchas que han tenido que manifestar al ser marginadas por la sociedad. Aquí, precisamente en la escena ballroom, se expresa todas las historias y se visibilizan las luchas que han tenido precisamente la comunidad LGBTIQ+, y comenzó primero como una lucha de los derechos que tienen ellas, del por qué son marginadas, también la lucha del racismo, de la xenofobia, y en ese momento, en los 80, donde estaba muy fuerte también este tema de la epidemia del SIDA, que también a través de este tema es donde hay y sigue habiendo una estigmatización de esta comunidad. En Colombia, el buguín ha sido uno de los protagonistas, como ya lo había comentado antes, durante las manifestaciones del 2020 y 2021, en donde se empezaron a conocer todos estos abusos policiales que se ejercieron en pandemia, y la gota
que rebasó el vaso fue la muerte del abogado Javier Ordóñez y también la reforma tributaria que se iba a presentar en ese entonces. Esto hizo que precisamente se manifestara la comunidad, se manifestara la sociedad en una inconformidad precisamente donde hay un abuso del poder hacia las minorías y hacia la gente con menos recursos económicos. Precisamente fueron estas manifestaciones que activaron a la sociedad para hacer una denuncia, para mostrar las inconformidades que se venían presentando durante el gobierno pasado. Así que Tolopozungo nace como manifestación precisamente de estos abusos que se presentaron en ese momento y nace y se denominan como la tomba travesti del futuro. Ellas hacen que la danza y su voz sean el arma de aquellos que ejercen la violencia dentro de su poder como Estado. Entonces, ellos lo que hacen es alzar la voz por aquellas personas a las que precisamente han sido también violentadas por la fuerza pública y por el Estado, donde no solo luchan por su comunidad, una comunidad que a mi parecer es muy bien organizada, sino que en estas luchas cabe toda una sociedad inconforme. Es aquí donde ellas toman el espacio público, se apropian del espacio público como espacios de poder, de resistencia, de lucha, una lucha por los derechos de toda una sociedad. Así que lo público se vuelve un espacio donde se congrega el activismo, donde se congrega la comunidad, lo colectivo. Así que Tolopozungo hace un llamado a este poder del Estado para poder tener una charla donde se puedan expresar precisamente en el por qué estas violencias policiales no van a cambiar. Así que ellas lo que piden es que haya una reforma y una abolición policial. Esto porque la idea es que no se sigan vulnerando los derechos humanos, que la policía no se siga aprovechando de su poder para seguir ejerciendo violencia, para seguir derramando sangre, para que haya muertes. Así que Tolopozungo como agente político están desarrollando un espacio pedagógico que se llama Escuela Popular Comunitaria Travesti Puteril. Este es un espacio pedagógico donde precisamente quieren desarrollar una construcción social donde se escribe, se narran las historias de las luchas de género a través de las diferentes manifestaciones del arte. También poner en conocimiento porque ellas quieren una reforma y una abolición policial. Y es precisamente donde ellas están generando y están desarrollando estos espacios de comunicación con la sociedad para poder tener una charla y poner en conocimiento todas estas problemáticas y cuáles pueden ser las soluciones a estas violencias que siempre se han ejercido durante las manifestaciones
y aquellas personas que son activas dentro de, en este caso, el arte y la política. Para finalizar y tomando como referencia las teorías de Rancière en El espectador emancipado, donde él le da una importancia a la emancipación del orden social que tenemos como sujetos activos. Entonces allí es donde hay una transformación de los poderes que construyen formas de pensamiento, de acción colectiva, como también lo habla la filósofa Nina Felshi, quien habla de el espíritu del arte como activismo dentro de las prácticas conceptuales del arte, como un movimiento social, como un movimiento de arte político, donde no es lo mismo el activismo en el arte, sino que primero plantea una representación de los cuestionamientos también del poder, como lo hace Rancière. Aquí Felchin le da importancia al mensaje directo que llega cuando se enfrenta directamente desde el activismo en el arte. Por eso Tolopozungo, este colectivo, es muy importante en las manifestaciones que se han ido presentando en el país, porque en estos activismos, en este activismo que tiene este colectivo, se construyen sujetos políticos. Y pues aquí es donde precisamente se unen estas teorías, donde hay una inconformidad en común. Y es aquí en comunidad, en colectividad, donde se plantean soluciones, donde hay unos objetivos, donde hay unas decisiones en común. Y pues esto hace que en las expresiones del arte se empiece a concientizar, a movilizar y activar una sociedad como lo puede ser una fuerza colectiva. Y esta fuerza colectiva se da precisamente a través de las artes. Muchas gracias.